originales por una primera vez y no sé si existe alguna otra cosa. Eso significa que después de un largo sueño Todos resucitamos. bueno, esas son algunas de las teorías que hay. Yo creo que la resurrección es una consecuencia del misterio de la muerte. Misterio que todavía no hemos podido resolver en lo largo de la existencia humana. Todo entra a despertar la curiosidad y la incógnita o el misterio después de la muerte de Cristo o antes. No, Ya muchísimo había antes, muchísimo antes. mucho antes. Pero muchísimo antes, desde el comienzo de la civilización. Digamos, para el hombre primitivo, el misterio por el cual el sol salía todos los días no tenía una respuesta. Entonces esperaba la salida del sol desde el este, la esfinge mira al este para ver si el sol vuelve a nacer, y se suponía que por el oeste bajaba bajo esa tierra plana, porque se suponía que era plana, a una especie de infierno en el que no se sabía cómo se podía salir. Entonces era un milagro que aparecía todos los días. Pero de todas formas, la resurrección vino como un fenómeno agrícola. 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 Por ese sol que usted dice que se despertaba todas las mañanas. No, digamos, cuando los pueblos primitivos se alimentaban, sacaban los alimentos de la tierra, lo Así que encontraban. A medida que primera ola. pasaban. Eran nómades, Claro. y el hecho de ser nómades era porque cuando se acababa el alimento, la tierra se secaba o lo que fuera, y iban a donde más alimentos, y ahí sacaban nuevamente alimentos. Cuando empezaron a hacerse sedentarios, empezaron a observar el ciclo agrícola, y entonces se dieron cuenta que en invierno los campos quedaban desprovistos de vegetación, y cuando venía la primavera otra vez el campo volvía a tener sus frutos. Entonces la sensación era de que había que propiciar que volvieran los frutos, y se asoció la fertilidad del campo con la fecundidad de la mujer. Claro. No hay que olvidarse que antes de las religiones patriarcales el mundo era matriarcal. Las primeras diosas Así es. han sido diosas, mujeres. Y la asociación entre la fecundidad y la fertilidad hizo que la gente desarrollara ciertos ritos. Ejemplo, la institución del rey sagrado. Digamos, como la reina y la diosa era más poderosa que el hombre, se instituyó el rey sagrado, que era el esposo de esa diosa, que la fecundaba. Y como había que evitar que la muerte deteriore al rey por vejez, lo sacrificaban anualmente y se elegía uno nuevo. Así es. Ese sacrificio del rey sagrado, después del sacrificio se lo despedazaba, los trozos de su cuerpo se sembraban en los surcos, se rociaba con la sangre, lo cual suena bastante espantoso, pero bueno, era así. Eso se suponía que regeneraba la naturaleza. A partir de eso aparecieron los primeros ritos de la resurrección. Aclaro que para los interesados en esto, hay una película que se encuentra en los cines clubs de Medea con María Callas, la película de Pasolini, donde la escena del sacrificio del rey sagrado está fabulosamente hecha, y yo nunca he visto en cine la representación de este mito. Los egipcios fueron los primeros en pensar en la posibilidad de la resurrección, reencarnación o renacimiento. En realidad daría la impresión que era una mezcla entre resurrección y renacimiento, en este sentido. Digamos, el origen de este mito es que aparecía un cuerpo muerto en ese país sin agua y no se pudría. Entonces, ¿dónde está la personalidad, el espíritu que habitaba ese cuerpo? Ahí está nada más que la carne y los huesos, y va quedando piel y huesos, ¿no? Entonces se pensaba que en el momento en que moría una persona, su alma, su espíritu y su personalidad, los egipcios distinguían las tres cosas, se iba a los cielos, se iba a algún lado. ¿Qué cosa es esto de los hombres que piensan y creen y están convencidos que las almas se elevan? Sí. Esto de poder acercarse a lo que cada uno crea, ¿no? Bueno, así como que el infierno está bajo tierra. A lo mejor el cielo está abajo. Y bueno,
Nunca se sabe. Claro, bajo tierra para nosotros es distinto que para los antiguos, porque una cosa es Porque nuestro sí, bajo tierra, total. que sería el otro lado del globo o el Así centro es. del globo, y para Así ellos era, digamos, una tabla como una mesa y es abajo de la mesa. Es otra historia, ¿no? Bueno, Entonces estábamos con los egipcios. bueno, y los egipcios entonces pensaban que el alma se iba y va a volver a buscar ese cuerpo para renacer. Porque, digamos, ahí hay una cosa poco clara en este sentido. El muerto era enterrado con todos sus enseres, con un enorme ajuar, con todas las Con todo lo que le joyas, acompañaba en la vida. comida teóricamente, Ajá. que era simbólica, ellos sabían que eran simbólicas, pero bueno, se la ponían igual. Y al momificarlo, entre los lienzos con que se hacía la momia, se ponían unos muñequitos chiquititos que se suponía que representaban las facciones del muerto. Se llaman ¿Acciones? las facciones. Las facciones. Las facciones. Gestos. Los ushaptis Ah. se llamaban. Y estos ushaptis tenían por sentido de que el alma cuando vuelva reconozca el cuerpo, no va a ser que se confunda bueno. entre el otro. Muy bueno. ¿No? Es genial. Y en la tumba de Tutankamón se encontraron miles de ushaptis de este. Bueno, hoy recordamos a nuestros muertos, más allá de poder tener una referencia, las fotos que acompañan las tumbas Claro. es para reconocer que debajo de esa lápida están nuestros seres queridos. Así es, así es. Bueno, hay un libro de Norman Mailer que se llama Noches de la Antigüedad, que Noches es de la Antigüedad. formidable. Comienza en el momento en que un alma regresa a la tumba, comienza a incorporar en el sentido que se transforma en cuerpo, pero es un nuevo cuerpo con el alma del fallecido. Ajá. Es un renacimiento. Y lo notable, claro, Mailer, escritor fabuloso, ¿no? Él se da cuenta que está perdiendo mucho tiempo dentro de la tumba, que la única salida es un escape de ventilación y que si no sale rápido va a quedar prisionero ahí adentro porque ya va a tener una forma corpórea que le va a impedir salir. Entonces trepa, se mete en ese agujero y hace un esfuerzo enorme para pasar su cadera porque ya queda muy estrecho el agujero y logra salir. Bueno, todo el libro es interesantísimo. El primer gran resucitado es Osiris. Osiris se supone que lo mata a su hermano Set, ¿no? Hay una situación Caín y Abel, lo mata a su hermano Set, lo mete en un ataúd que había sido hecho a su medida y lo tira al Nilo y va flotando el ataúd hasta Biblos, ¿no? Hasta lo que sería hoy el Líbano. Isis busca desesperada por todo Egipto su cuerpo, su cadáver, no lo encuentra, finalmente tiene una visión que parece que le avisa a algún dios o Anubis, que era su dios más cercano, y se va hasta Biblos para buscarlo y ahí lo encuentra, negocia con el rey de Biblos que lo tenía puesto como un gran adorno en su palacio. La historia es larguísima, no da para relatarla en detalle, y con su aliento lo revive, se yace sobre él, se acuesta sobre él y él la embaraza, digamos, obviamente resucita para eso, la embaraza y de ese embarazo nace Horus, el gran dios de los egipcios. Osiris aparece en todas las escenas, siempre de blanco, momificado, digamos así, pero vivo. Y los escarabajos es el símbolo para los egipcios de la resurrección, porque el escarabajo pone huevos que nacen solos y entonces es como si el escarabajo se mete en una cueva, desaparece y aparece un escarabajo chiquitito, y entonces para eso los egipcios pensaban, bueno, renace de sí mismo. Esa capacidad fabulosa de renacer de sí mismo hizo que pensaran, digamos, ¿cómo se entiende hoy la historia de Jesús resucitado? Bueno, yo soy un estudioso del tema, no soy un religioso, pero diría que hay distintas creencias acerca de Jesús. Están los que creen en la resurrección. La resurrección es un fenómeno básicamente religioso. Por lo tanto, aquellos que creen desde la religión creen en forma indiscutible y no se les puede ni negar ni discutir, porque las cosas de la religión son cosas de la fe. Así es. Por lo tanto, eso queda ahí cerrado. Desde el punto de vista del análisis histórico, la resurrección aparece con
defensores, digamos, gente que cree que resucitó, gente que cree que resucitó en cuerpo y alma, en cuyo caso están básicamente los católicos, gente que cree que resucitó solamente en cuerpo, en cuyo caso están algunas de las religiones protestantes. La mayor parte de las estadísticas actuales que se hacen piensan que puede haber habido resurrección, pero la mayor parte, el 80%, piensa que fue una resurrección espiritual. Están los que creen que resucitó por sus propios medios y están los que creen que fue Dios quien lo resucitó. Así es. En estas cuatro variantes, en alguna forma, Pablo, que es el creador de la religión cristiana, tiene opiniones distintas en distintas partes de su prédica. Pero posiblemente lo más importante es el capítulo 15 de Corintios, donde dice que sin resurrección no hay fe y sin fe no hay religión. ¿Quieres hacer una pausa? ¿Sí? Ya venimos. Mismo piensa que Jesús resucitó, que Dios lo trajo nuevamente. Piensa las cuatro teorías. Y piensa que resucitó en cuerpo y alma, y después se cree que, digamos, analizando la lectura de los dichos de Pablo, se cree que a lo mejor él exageró mucho lo que desarrolló en determinado momento, habla de la resurrección espiritual de Jesús. Pero, Horacio, acá tenemos que tener en cuenta un par de cosas. Primero, los evangelios son la única fuente de información que tenemos acerca de lo que puede haber pasado con Jesús en general, no solo con la resurrección. Hay que pensar que el evangelio más antiguo, las nuevas dataciones, hacen pensar que el de Marcos fue el primero, que es del año 64, mismo año en que fue muerto Pablo en Roma. Pablo fue el primero que escribió alrededor del año 50, pero eso ya fue 17 años después de la muerte de Cristo, en la medida en que nos atengamos a las cronologías conocidas. El Evangelio de Marcos habla de una resurrección sin dar demasiados detalles. Mateo, cerca del año 90, agrega una cantidad de detalles. Lucas, 5 años después, o 10 años después, ya cerca del fin del siglo, lo enriquece mucho más, y finalmente el gran relato de la resurrección es el que está en Juan, que es después de finalizado el primer siglo, alrededor del 110. ¿no? Están cambiando permanentemente las fechas de los evangelios y cada vez se están haciendo como más lejanos de la época en que vivió Cristo. ¿Y en qué se modifican estos relatos? Por los datos que muestran, por ejemplo, el Evangelio de Marcos ya habla de la guerra de los judíos, la guerra que significó la destrucción del templo de Jerusalén. Claro. Y eso fue en el año 64, 65, y la destrucción en el 70. Claro. ¿no? Entonces, una cosa es interpretarlo como profecía, como muchas veces se hacía, y otra muy distinta es decir, no, estaba sucediendo. ¿El judaísmo cómo interpreta la resurrección? Muy buena pregunta. El judaísmo jamás creyó en la vida en el más allá. Era, acá se termina acá se termina todo. Pero a partir de los 200 años antes de Cristo, con la invasión de los griegos en la zona de Judea y con los macabeos que lucharon y morían en forma, digamos, se abalanzaban contra las armas enemigas con gran desprecio de la vida, comenzaron a pensar en la posibilidad de una vida en el más allá o de una resurrección. En esa época comenzaron los primeros escritos apocalípticos, que entre otras cosas el Apocalipsis del Nuevo Testamento cada vez se tiene más certidumbre que fue escrito antes del nacimiento de Cristo y completado después, así como el Apocalipsis de Esdras, que se suponía que era la fuente del Apocalipsis del Nuevo Testamento, hoy en día se considera que está escrito después de Cristo. Isaías y Daniel, ¿quiénes fueron y qué dijeron? Isaías es el que más profetizó lo que podría considerarse la venida de Cristo. El asunto es si lo profetizó o la historia de Cristo se adecuó a esas profecías, porque de Cristo no se sabe nada desde el punto de vista histórico. Cristo no figura en ninguna de las crónicas de los historiadores de su época.
crónica que es muy detallada, muy completa, yo diría, con exceso de detalles. Digamos, el emperador de su época fue Tiberio y hay muchísima documentación y sin embargo Cristo no aparece. En los escritos de Flavio Josefo aparece una mención de muy pocos renglones y que hoy en día se cree que es una interpolación muy posterior, como para decir Flavio Josefo por lo menos lo menciona. Pero si uno piensa que Flavio Josefo le dedica, no sé, 30, 50 páginas a Herodes, habla algo de Poncio Pilatos, muy poquito, y no menciona a Jesús, dice algo así como que fue un predicador, que fue muy famoso en Galilea, etcétera, etcétera, y que no está ni siquiera en el estilo literario que está redactado el resto de Flavio. Entonces, desde mi punto de vista... ¿Es un mito Jesús? ¿Es un mito Jesús? No, eso no, creo que no. Creo que hay mucho para descubrir todavía. Creo que Jesús existió, que Jesús fue un predicador formidable, y tal como han dicho algunos escritores, digamos, el poner el acento en cosas como la resurrección o las cosas milagrosas de él hace desviar la óptica de sus fabulosas enseñanzas morales, de lo absolutamente revolucionario que fue en su época. Pero mientras uno piensa en la resurrección de Jesús, habría que pensar que si realmente sucedió y hubo testigos oculares, tendríamos noticias mucho más parejas. ¿Lo hubo? Y no hubo. ¿Y hay relatos coincidentes? Y los relatos no son coincidentes, son más o menos semejantes. Los evangelios, hubo testigos oculares y no hay relatos coincidentes, ¿cómo se interpreta lo que está escrito? Bueno, se interpreta que, igual que la virginidad de María, fue una necesidad que sintió la religión de dar ciertos hechos como milagrosos para, como quien diría, darle más autoridad a un Jesús que no creo que le necesitara por ese lado. Creo que la autoridad de Jesús viene por sus enseñanzas. ¿María resucita? No, María no. María no. María no. Inclusive aquellos que Jesús resucita en los evangelios después mueren nuevamente. Claro. No Lázaro. tienen vida eterna. Lázaro, la hija de Jairo, etc. Reencarnación no es lo mismo que resucitar. No. Los que me parece fabuloso como desarrollaron el tema de la reencarnación dentro de las culturas occidentales, porque acá hay una cosa que me interesa mucho aclarar. Para el racionalismo occidental, claro, estas creencias, el cristianismo es una religión oriental. Nos olvidamos de eso, nación judea, eso es Oriente. Y la adoptó Occidente y le dio sus formas y tuvo que decir, bueno, ¿esto es cierto o no es cierto? Y eso no existe en Oriente. La diferencia entre cierto y no cierto que tenemos los occidentales es consecuencia del desarrollo filosófico y del tipo de mentalidad occidental que no tiene mucho que ver con la oriental. Un oriental no siente que esté diciendo algo ajeno a la verdad si está defendiendo su idea y la florea, vamos a ponerlo así, ¿no? Y entonces el crecimiento de la leyenda de la resurrección, tal como lo vemos en los textos sagrados, es un avance permanente para agregar mejores datos. Digamos, aparece primero un ángel, después aparecen dos ángeles, aparece una mujer, aparecen dos mujeres. Digamos, se va haciendo cada vez más entusiasta la descripción, pero no hay nadie que diga yo estuve ahí. Y cuando yo le preguntaba sobre la reencarnación, los orientales, ¿cómo lo interpretan? Perdón, claro, yo me fui del tema. A mí me interesa mucho el mito de los celtas y algo que ellos decían. ¿Y qué dicen? Los celtas decían que había que reencarnarse en animal, en humano y en árbol. Ajá. Porque la sabiduría viene después de haber tenido la experiencia de vivir en esas tres especies. Animal, humano y árbol. Claro. Y ellos creían... ¿En ese orden? No necesariamente. En algún momento de su vida, alguna de esas cosas. O sea, el humano no sabía si antes había sido árbol, pero adoraban a los árboles. Mito que llegó inclusive a Roma, y cerca de Roma hay un bosque donde todavía hoy quedan los restos donde se adoraba algunos árboles, uno de los cuales era el esposo de Diana.
la cazadora. Sí, sí, sí. O sea, se había casado con un árbol, ¿no? Y los celtas abandonaban los cuerpos de la gente pobre, digamos, sin recursos, en la cima de alguna montaña, y después de mucho tiempo los iba a buscar porque era el tiempo que le daban para que el alma se fuera a buscar otra reencarnación. Y entonces se encontraban solamente los huesos porque posiblemente las aves depredadoras, etcétera, habían comido. Entonces los huesos los tiraban, los huesos no servían, ¿no? Y para los héroes tenían un caldero, donde tenía que la noche de la muerte del héroe ser sumergido en el caldero, entonces seguro que reencarnaba en algún otro. Ese caldero, sí, que estaba cubierto por diamantes y que el fuego lo avivaban 7 vírgenes con su aliento, una cosa hermosa, es lo que dio origen a la leyenda de Asterix, del héroe claro. invencible. Digo, no entendía. esto de abandonar a los muertos se contrapone cuando el hombre empieza a guardar a sus muertos, cuando el hombre empieza a enterrar a sus muertos, cuando le tiene miedo a los muertos que resucitan o que pueden venir a buscarlos, en esto de poder convivir. Bueno, ahí hay dos cosas más. Una es el enterrar a los muertos, también costumbre que comenzó en Egipto. Vino por la sensación de que el Hades, el infierno, estaba ahí abajo, y entonces en Saqqara todavía hoy puede ver uno sepulcros que están a 50 metros de profundidad, sí, que uno les da vértigo mirar ahí abajo, porque de esa forma estaba más cerca, digamos, teóricamente, de ese infierno purgatorio. Muchas gracias, muchas gracias. Ya venimos. Regresaremos en instantes por Infinito. Mujeres de negro y encapuchados descalzos recorren el camino del dolor recordando la cruel tortura a Jesucristo, cargando sobre sus espaldas una cruz que sienten propia. En el mes de las verdades ocultas de Semana Santa, conozca una de las más asombrosas devociones, las Cofradías de Murcia. Desde España, una producción propia y exclusiva, este martes por Infinito. En plena grabación sucedió algo extraordinario. Empezó a percibir una presencia extraña. Descubrió que no estábamos solos. Alguien estaba vigilándonos. Nos hace sentir que hay un frío, un hielo, que algo está pasando aquí en este lugar. Entonces se oyen ruidos, se oyen quejidos, se abren las puertas. Me abría las puertas, me cerraba las puertas. Los espejos son puertas dimensionales. En Colombia, Yo pensé que era un video que estaba pasando, pero no, era la realidad. la asombrosa experiencia de intentar ver lo invisible, de la mano de los cazafantasmas. Una producción propia y exclusiva, el miércoles 18, en Infinito Paranormal. En la historia algunos abandonaban a sus muertos creyendo que los dioses venían a buscar sus almas. Después el hombre los guardó, los enterró y trató de preservar su espíritu y su alma. Pero también la historia le contó a través de la fe y la religión que hay hombres y mujeres que han resucitado. La contraposición entre la verdad y la fe, la religión y los mitos. Gracias por acompañarnos. Esto fue Son Infinito.
Regresaremos en instantes por Infinito. A continuación por Infinito. El complot de Jerusalén, que separa a la historia oficial de la que realmente ocurrió. En el mes de las verdades ocultas de Semana Santa, analice todo lo que rodeó a la muerte de Jesús. La conspiración. Este jueves, por Infinito. No vivía en el bosque. Se refugiaban en zonas donde reina el absoluto silencio. Son inhabitables. No usaba arco y flecha. Siempre traía 2.38 y una pistola, una Luger. Ni se casó con una princesa. Que si yo quería tener compromiso con él, que quería que fuera novia de él. Pero cumplió el sueño de muchos: robarle a los ricos para darle a los pobres. Conozca al Robin Hood criollo, el buen bandido que despierta una de las más sorprendentes devociones. Vairoleto. Desde Argentina, una producción propia y exclusiva, este sábado en Infinito Original. Tenían 3 dedos. 3 dedos. Ellos usaban un instrumento como de metal. Como de metal. Honolulu, Hawái, 7 de diciembre de 1941. 0755 horas de la mañana. 360 bombarderos y cazas japoneses atacan por sorpresa a Pearl Harbor, base de la flota de guerra de los Estados Unidos en el Océano Pacífico. 3 horas más tarde, el mortífero ataque lanzado desde 6 portaaviones japoneses concluye con una derrota vergonzante para los norteamericanos. 2.326 muertos, millares de heridos. Solo 2 portaaviones se salvan, pues se hallan en ejercicios. Pero el grueso de la flota americana del Pacífico ha sido aniquilada en menos de 2 horas. Poco después, los Estados Unidos declaran la guerra al eje, con las consecuencias que todos conocemos. Pero detrás de esta historia se tejen los hilos de lo que pudo haber sido el complot más grande del siglo. Está comprobado que los norteamericanos ya habían decodificado las comunicaciones militares japonesas mucho antes y sabían perfectamente el significado del mensaje cifrado nipón que interceptaron. Sin embargo, nada hicieron al respecto. Por extraña coincidencia, el marinero que debía estar de guardia en el telégrafo y podría haber preparado las tropas para repeler el ataque sorpresa, no estaba en su puesto de trabajo. ¿Sacrificó Roosevelt miles de jóvenes vidas y armamento para provocar un conflicto que le permitiera activar la maquinaria de la guerra? ¿Fue el presidente americano el mayor aliado del ataque japonés en Pearl Harbor? ¿Viven los norteamericanos en un estado de desinformación total sobre el hecho? Tal vez porque el complot es infinito. A continuación por Infinito. Jerusalén, informe especial. Las noticias con Martin Lewis.
Escándalo en el lugar más sagrado de los judíos. El rabino rebelde continúa acusado de daño penal en los alrededores del templo. Los líderes judíos están conmocionados por la acción directa tomada por el supuesto purificador de la fe. En otros títulos, ¿cómo tratará el sumo sacerdote esta amenaza a la ley y el orden en Pascua? En Galilea puede que el terreno sea pedregoso, pero las palabras de justicia, libertad e igualdad del rabino ya echaron raíces. Mientras los mercados están activos con los preparativos para Pascua, ¿qué significa la festividad para los judíos del imperio y por qué en Jerusalén están preocupados de que Jesús lo arruine? Jerusalén, informe especial. Buenas noches y bienvenidos a nuestra emisión especial para seguir los acontecimientos en Palestina. Tenemos cámaras en puntos clave en todo Jerusalén y reporteros a la espera dando las noticias cuando ocurren. Como oímos ayer, una sombra cayó sobre la celebración judía de Pascua cuando disidentes radicales intentaron interrumpir la festividad. Las principales noticias del día: el líder de un grupo de agitadores de Nazaret enloqueció en los alrededores del templo. Para lo más reciente, pasamos en vivo a Richard Lindley. Richard. Bien, tal como predijimos anoche, la tormenta que amenazaba esta tensa Pascua se desató y lo hizo donde pensábamos que lo haría, aquí, en el templo. Anoche el líder de la secta de Nazaret visitó secretamente los alrededores del templo en lo que queda claro ahora fue una misión de reconocimiento para el escándalo de hoy. Si bien las autoridades judías esperaban algún tipo de demostración, la mayoría de las personas que había llegado al templo para la oración matinal estaba totalmente desprevenida para la llegada del grupo de Galilea. No se tomaron precauciones especiales aquí en el centro de cambio de dinero del templo, donde el rabino, según quienes presenciaron el incidente, parece haber enloquecido. Es una casa de adoración. Se convirtió nada más que en un lugar de venta. Y él le llamó guarida de ladrones. Vendían ovejas para sacrificio y para hacer todo tipo de cosas que para el Señor eran ofensivas, porque no lo veían como un lugar sagrado. La gran pregunta es, ¿cómo reaccionarán las autoridades? Para la jerarquía judía, la acción de Jesús no golpea solo sus bolsillos, lo hace en el propio centro de su autoridad. Creo que el alto clero vio antes este tipo de cosas. Creo que típicamente los sumos sacerdotes son una generación mayor. Saben que este mundo no es un mundo donde las cosas sean ideales. Por cierto, lo saben porque están convencidos de que el mundo del templo en Jerusalén no es un mundo totalmente espiritual e ideal. Son muy conscientes de las demandas romanas hacia ellos y de las expectativas romanas hacia ellos, y una de las últimas cosas que necesitan son estos galileos exaltados que llegan pensando en que pueden hacerse cargo del show. En cuanto a las autoridades romanas, saben exactamente lo que estuvo sucediendo. Tienen tropas estacionadas en la plaza fuerte, próxima al templo, y el rumor llegó a sus comandantes y finalmente al gobernador Pilatos, quien es esperado en la ciudad en cualquier momento. Hasta ahora Jesús evitó el arresto, pero algunos dicen ya que por sus acciones de hoy puede que el rabino rebelde haya firmado su propia sentencia de muerte. Soy Richard Lindley, en Jerusalén. Se especula con que las acciones del rabino puedan ser el resultado del llamado síndrome de Jerusalén, una enfermedad psicológica que afecta a algunos visitantes a la ciudad sagrada, la cual los hace creer que tienen algún tipo de destino divino. Otra razón posible para el extraordinario comportamiento del rabino son los antecedentes comparativamente simples y no sofisticados de ese hombre y sus seguidores. Casi todos ellos provienen de la zona norte de Galilea y la mayoría tiene una pobre educación. Si bien se piensa que visitó Jerusalén en 2 ocasiones previas, el rabino claramente tiene problemas para adaptarse al ritmo de vida de una de las ciudades más grandes y cosmopolitas del imperio. Con los antecedentes, aquí tenemos a Linda Bryans. Si bien parece tranquila e idílica, no se dejen engañar. Las personas que viven aquí están en el límite de la supervivencia, al borde de la rebelión. Esto siempre fue una agricultura de subsistencia. Todo lo que los granjeros cultivan va a los arrendadores locales o a sus agentes. Pero ahora hasta la pequeña cantidad que les permitían conservar para sí, la entregan en impuestos o tributos para el rey local de Roma, Herodes Antipas.
Los arrendadores romanos también explotan una antigua ley judía de tenencia, lo cual significaba que los terrenos cultivables de propiedad privada volvían a la propiedad pública luego de 50 años. Muchas gracias, dicen los agentes del rey Herodes. Eso significa que vuelve a nosotros. La ciudad de Séforis y la reconstruida ciudad de Tiberias brindan trabajo, pero también están alejando a la gente de la tierra. Quizá debido a la actitud firmemente confiada que proviene de ganarse la vida en el mar, la provincia a la que llaman Galilea va por sí sola. Siempre tuvo una tradición de independencia. Las autoridades que deben vigilar el orden público en esta provincia históricamente rebelde enfrentan el resentimiento local sobre el rey títere que Roma designó para gobernarlos. En las cavernas del monte Arbel, una milicia armada de Galilea una vez resistió semanas contra toda una legión romana. Galilea siempre fue un foco de sedición y de bandidaje armado. Hace casi 25 años, un hombre conocido como Judas el Galileo condujo una rebelión. La revuelta fue aplastada y él fue ejecutado. Hoy, uno de los 12 hombres de la élite del círculo íntimo del movimiento de Jesús, cuya identidad hemos ocultado, explica el llamado del movimiento. Es el tesorero de la organización y por coincidencia su nombre también es Judas. Puede parecer un maestro amable que cabalga, un humilde burro, pero les diré algo. Su reino es más poderoso que el poder de los líderes judíos y el imperio juntos. Nos llevaron a una montaña junto al mar de Galilea, donde, dijo el informador, Jesús explicó por primera vez su manifiesto para el llamado Nuevo Reino. Dijo que los pobres serían bendecidos y que los sufridos heredarían la tierra, que los poderosos se deprimirían. Para las personas que lo escucharon fue algo devastador. Puede que el rabino salga impune de todos esos rumores salvajes aquí en la relativa calma de Galilea. Pero ahora que lo llevó a Jerusalén y al mundo real de Roma y a las autoridades judías, será toda una cuestión diferente y una más peligrosa. Soy Linda Bryans en Galilea. Usted está viendo Fechado en Jerusalén, en un día en que el vandalismo en los alrededores del templo arrojó oscuridad sobre los preparativos de las festividades de Pascua. Más tarde en el programa, Caifás y la crisis. Los judíos y el gobernador Pilatos cuentan con el sumo sacerdote para actuar contra los disidentes. ¿Y por qué la comida vendida en los mercados de Jerusalén tiene tanta trascendencia en esta Pascua? Jerusalén, informe especial. Regresaremos en instantes por Infinito. Es un modo excepcionalmente horrendo de castigo. Es una sinfonía de dolor. Le causaron un severo dolor. La crucifixión es el modo más cruento de morir. La última investigación científica sobre la tortura más cruel y su víctima más famosa. En el mes de las verdades ocultas de Semana Santa, analice paso a paso cómo murió Jesús, las 18 horas finales. Este miércoles por Infinito. Laika, Pau, Eva, Cuando te enamoras, la cabeza te da vueltas y sentís que todo gira a tu alrededor. Hace mucho que no sentía eso por mis rulos, pero me volví a enamorar de ellos, con los nuevos y revolucionarios shampoos, acondicionadores y crema antifrizz de Pantene Rizos Hidratados. Hidratan y dejan mis rulos tan saludables que puedo controlarlos como nunca. Amo todo lo que me rodea. Reenamórate de tus rulos con la nueva línea Pantene Rizos Hidratados. Continuamos con nuestra programación por Infinito.
El hombre inmediatamente responsable de ocuparse de la emergencia causada por la acción de hoy en el templo es el sumo sacerdote José Caifás. Caifás, como todos los sumos sacerdotes, fue designado por los romanos. Había tenido el trabajo durante 18 años, sugiriendo una relación de trabajo cercana con el gobernador Pilatos. Pero es visto como colaboracionista por más secciones militantes de la comunidad judía. El sumo sacerdote media entre el pueblo y el gobernador. Juega un rol clave en el mantenimiento de la ley y el orden. Él y su consejo, el Sanedrín, tienen el poder de arrestar, procesar y castigar a los delincuentes. Pero la pena capital continúa siendo una prerrogativa de Roma. Y ahora podemos trasladarnos en vivo al palacio del sumo sacerdote en Jerusalén y a su vocero, Michael Cole. Señor Cole, ¿cómo se supone que el sumo sacerdote se ocupe de esto? Bien, Martín. Caifás debió ocuparse de situaciones difíciles como esta durante los últimos 18 años. Sabe, es fácil y está de moda que la gente venga a Jerusalén y se queje de lo que llama los peces gordos en el templo. Pero Caifás y otros miembros del Consejo Supremo, el Sanedrín, cumplen una tarea extremadamente difícil en circunstancias muy agotadoras. Admitirá que son extremadamente privilegiados. Bien, privilegiados.